Esto que veis aquí es un lápiz. Un simple lápiz. Pero quizás no sea tan simple. A pesar de su diseño tosco y sus materiales humildes, el lápiz es el mejor ejemplo para comprender cómo funciona el mundo y también lo extraordinario que hay debajo de un lápiz. Aunque parezca muy simple y muy común, un lápiz puede ser tan misterioso y extraño como una varita mágica que se muerde por arriba y se gasta por abajo. Porque el lápiz no fue creado por una sola persona, sino por la suma de fragmentos dispersos de conocimiento. Un conocimiento que por separado resulta incompleto y hasta contradictorio, pero que unido puede formar una herramienta tan sencillamente compleja o tan complejamente sencilla como un lápiz. Leonard Read, sí, en serio, Read, escribió un ensayo considerado ya clásico sobre la complejidad de un simple lápiz, iPencil, en el que un lápiz común narra en primera persona cómo su existencia depende del esfuerzo de millones de personas, desde los mineros de grafito de Sri Lanka hasta los madereros de Oregón, sin olvidar los trabajadores del laboratorio donde los polímeros sin tratar son convertidos en gomas de borrar. Jeffrey Kruger, en su libro Simplejidad, que por cierto, si no lo habéis leído, os lo recomiendo encarecidamente, no se olvida tampoco de, entre comillas, los hornos de fundición para las plantas de metal, las autoclaves para los laboratorios de goma, las hojas dentadas de los aserraderos, las excavadoras para las minas de carbón, el algodón para vestir a los trabajadores del laboratorio, la panceta para alimentar a los leñadores, etcétera, etcétera. Henry Petroski, un profesor de ingeniería civil de la Universidad Norteamericana de Duke, también dijo que conocer la historia del lápiz es entrar en el microcosmos de la historia de la ingeniería. Esto es el lápiz, una obra monumental, el cenit y el nadir de la complejidad. Vamos a conocerlo en mayor profundidad en este nuevo Baker Café. Antes de que apareciera el primer lápiz tal y como lo conocemos, durante la Edad Media se empleaba ya una especie de brocha llamada penicillium para marcar el papel con tinta. Y en tiempos del Imperio, los romanos usaban una caña con pelos de animal recortados, aunque también escribían con punzones de hierro sobre tablas de cera. No fue hasta el primer tercio del siglo XVI que el pintor y grabador alemán Alberto Durero inventó algo más parecido a un lápiz, una barrita de plomo y cierta aleación de estaño llamada punta de plata. Sin embargo, para obtener en todo su esplendor lo que hoy consideramos un prosaico lápiz, tuvieron que hacerse previamente muchos descubrimientos. Empezaremos por el plomo negro de Borrowdale, o lo que muchos llaman prosaicamente grafito. Si bien no se tiene constancia de quién inventó el lápiz, fue otro alemán, el médico botánico y zoólogo Konrad von Gessner, quien describió por primera vez una herramienta para escribir que usaba el grafito enfundado en una envoltura de madera, en su obra De Omni Rerum Fossilium Genere, de 1565. Fue un año después de que, por azar, se encontrara una mina de grafito puro en Borrowdale, una región inglesa de Cumbria. Una tormenta al parecer había arrancado de raíz un roble gigante, dejando a la vista una sustancia que parecía una especie de plomo adherido a las raíces profundas. De hecho, podríamos decir, poniéndonos un poquito poéticos, que el lápiz nació como Frankenstein, como el monstruo de Frankenstein. Es decir, el lápiz nació gracias al rayo de una tormenta que cayó en este humilde pueblo de Borrowdale, en la región inglesa de Cumbria, y el rayo arrancó de raíz este roble gigante, dejando a la vista una sustancia que parecía, como decíamos, una especie de plomo adherido a las raíces más profundas. Por esa razón, esta sustancia fue bautizada como plomo negro o plumbago. En poco tiempo, el rumor de la existencia de una roca capaz de pintar se extendió por toda Inglaterra y finalmente por el resto de Europa. Habría que esperar hasta 1789, el año de la Revolución Francesa, para que el profesor de la Academia de Minería de Freiberg, Abraham G. Werner, que ya sabía que se trataba de una especie de carbón, lo llamara graphein, del griego escribir.
El nombre le venía ni que pintado, porque aquel plomo negro de Borrowdale se usó durante muchísimo tiempo en pequeños trozos llamados marcapiedras, sobre todo para marcar a las ovejas. Además, este depósito de grafito de Borrowdale era extremadamente puro y sólido y podía ser fácilmente aserrado en barritas. A pesar de todas estas ventajas, hay que reconocer que seguía siendo incómodo de usar, sobre todo porque acababas con las manos bastante manchadas de negro, así que con el tiempo, este pedazo para pintar empezó a envolverse en cuerda o cuero que se desenrollaba según se iba consumiendo el grafito. Esta especie de protolápiz hecho de cuerda ni siquiera tenía punta y todavía manchaba muchísimo, pero al menos permitía hacer algo que nunca antes se había conseguido en toda la historia de la humanidad. Así que Inglaterra mantuvo el monopolio del plumbago durante siglos. Si bien otros países trataron de purificar el grafito, solo conseguían un polvo fino, no las milagrosas barritas sólidas de los ingleses. Y es que aún hoy el depósito de Borrowdale sigue siendo el único de grafito a gran escala encontrado de esta forma sólida. Y todo por un fortuito rayo. Serendipia eléctrica a full. Sin embargo, el monopolio inglés terminaría cuando, en 1662, los alemanes consiguieron mezclar grafito en polvo, azufre y antimonio para crear unos palos similares a los de los lápices ingleses, aunque de inferior calidad. Fue en la década de 1760 cuando la compañía alemana Faber fundó una fábrica en la ciudad de Nuremberg, Alemania, para la producción a gran escala. En mitad de las guerras napoleónicas, Francia no disponía de lápices. Al estar enfrentado con prácticamente todo el mundo, ni los ingleses ni los alemanes se los vendían. Además, un lápiz era lo que menos se necesitaba entonces, porque el grafito era muy importante para la construcción de armamento bélico, de modo que el grafito se convirtió enseguida en un objeto de contrabando, convirtiendo el mineral en algo tan valioso que incluso la corona británica podía castigar con la horca a los mineros que la sustrajeran. Ello obligó a agudizar el ingenio a un tal Nicolas Jacques Conté, un oficial de Napoleón, que en 1795 desarrolló un sistema propio para producir minas de lápiz. Este sistema consistía en mezclar el polvo de grafito con arcilla para luego cocer la mezcla en un horno, es decir, el sucedáneo de grafito que hoy en día se sigue utilizando con algunas mejoras. De hecho, Conté es una marca comercial que utilizan muchísimos artistas del mundo. Este sucedáneo de grafito terminó por envolverse en una funda de madera de cedro para facilitar su manejo. Básicamente eran dos partes de madera rectangulares. Y voilà, ya tenemos ante nosotros algo muy parecido al lápiz y además mucho más barato que los anteriores objetos, pues el grafito era un material escaso y por lo tanto muy costoso. Fue entonces cuando la demanda de lápices verdaderamente se disparó y los que se dedicaban a vender plumas de ganso para escribir vieron como su negocio quedaba casi extinguido. No del todo, claro, porque siempre hay románticos como los que coleccionan vinilos hoy en día. Actualmente la ciudad de Keswick, Inglaterra, próxima a la zona del hallazgo original del bloque de grafito puro, tiene un museo del lápiz, el llamado Cumberland Pencil Museum. La peculiaridad de esta ubicación reside en que el suelo está repleto de grafito. El grafito de la mayoría de lápices del mundo se clasifica con el sistema europeo de gradación continua descrita por H para el grado de dureza y B para el grado de oscuridad, así como F para el grado de finura. La gradación se establece por una secuencia de las letras H o B sucesivas, tal como BB o BBB o BB8. Bueno, no, esto es un droide de Star Wars. El lápiz típico para escribir es el HB. Así, por ejemplo, en los 9H la proporción de grafito oscila alrededor del 41% y hasta más del 90% en los 9B. Vale, visto lo que hay en las entrañas del lápiz, es hora de fijarnos en su cobertura, en su fuselaje, en ese color amarillo de la distinción o lo que es lo mismo, todos los problemas que hubo para encontrar la madera adecuada para cubrir el grafito. Para esto debemos viajar hasta Italia, donde hay una pareja de carpinteros, Simonio y Lindiana Bernacotti. Ambos carpinteros ahuecaron un trozo de madera de enebro a fin de introducir grafito dentro.
Era entonces un lápiz compacto y de sección ovalada, destinado generalmente a trabajos de carpintería. Fue Friedrich Stadler uno de los carpinteros que mejoró el proceso de insertar la barra de grafito en el centro de la madera, dividiendo el palo en dos partes, ora dando un surco en toda su longitud y finalmente uniendo de nuevo las dos secciones de madera con cola. Se dice que William Monroe, ebanista de Concord, Massachusetts, hizo los primeros lápices de madera estadounidenses en 1812. El método de fabricación de Monroe era demasiado lento, así que poco después, en la ciudad vecina de Acton, el empresario Ebenezer Wood automatizó el proceso otorgándole a la carcasa del lápiz su característica forma hexagonal y octogonal. Estas formas permiten que los lápices tengan un mejor agarre en la mano y se ahorre mucha madera en la fabricación. Es un win-win. Wood también fue el primero en emplear una sierra circular en la fabricación del lápiz. Sin embargo, no patentó su invento y compartió sus técnicas con todo aquel que le preguntara. Uno de ellos, por cierto, fue un tal Eberhard Faber, que acabó por convertirse en el primer productor mundial de lápices. Así que cada vez que sostenemos un lápiz entre los dedos, sin embargo, no somos conscientes de que en realidad sostenemos un pedazo de madera, generalmente de cedro, y que esa madera no ha sido obtenida por rudos leñadores barbudos de pantalones vaqueros y camisas a cuadros, tal y como señala Annie Leonard en su libro La historia de las cosas, sino por titánicas máquinas humeantes. Topadoras monumentales, grúas, pellizcadoras gigantes que levantan los troncos con sus enormes garras de metal para apilarlos en camiones inmensos. Además, los trabajadores que operan con esta tecnología están sometidos a numerosos riesgos, desde la caída de árboles hasta las condiciones meteorológicas adversas, lo que ha convertido la tala de árboles en una de las 3 ocupaciones más peligrosas en la mayoría de los países. Es decir, que si tenéis un lápiz entre vuestros dedos, ha sido gracias a que un grupo de personas arriesgó su vida con máquinas que podrían enfrentarse de igual a igual con los Transformers o con Godzilla. La mayoría de lápices fabricados en Estados Unidos están pintados de amarillo. Según Henry Petroski, esta tradición comenzó en 1890, cuando la L&C Hartmut Company de Austria y Hungría introdujo su marca de fábrica Koh-i-Noor, nombre del famoso diamante de 105 quilates, en su momento uno de los más grandes del mundo, que actualmente es propiedad de la corona británica y que se exhibe al público en la Torre de Londres. Era el lápiz más costoso del mundo y era de color amarillo, inspirado por la bandera austrohúngara. Un color ciertamente chillón en un mundo en el que los lápices eran mayoritariamente de colores oscuros o sin color. Fue como si de repente el Technicolor hubiera llegado al cine en blanco y negro, como en El Mago de Oz. Así que, en el ámbito de los lápices, el color amarillo empezó a asociarse con la calidad y el lujo. El amarillo también tenía cierta inspiración de Oriente en un momento en que el grafito de la mejor calidad llegaba de Siberia. Por esa razón, además del color amarillo, muchas marcas también adoptaron nombres que hacían referencia al país del sol naciente, como Mikado, más tarde Mirado, y Mongol. Como importante excepción, los lápices alemanes eran a menudo verdes porque se inspiraron en los colores de una de las compañías más importantes en Alemania de efectos de escritorio, Faber-Castell. Vale, hemos visto las entrañas del lápiz, hemos visto el fuselaje del lápiz, pero queda algo más, algo que en ocasiones encontramos en uno de sus extremos. Bienvenidos a Algo que no se pudra y que no huela mal, o En busca de la goma de borrar. Una de las ventajas del lápiz es que no solamente era una herramienta más limpia a la hora de escribir o de dibujar, pudiéndose llevar sin riesgo de manchar la ropa, sino que permitía borrar los errores fácilmente. Al principio se usaba miga de pan, pero el inconveniente de este sistema es que se necesitaba pan fresco porque el pan seco no funciona. Más tarde, el químico inglés Joseph Priestley descubrió que la savia del árbol del caucho también eliminaba los trazos de grafito, pero Priestley no pensó en las posibilidades económicas del descubrimiento, así que fue el ingeniero Edward Nairn quien aseguró que por error había usado un trozo de caucho en vez de miga de pan para borrar un trazo de lápiz, adjudicándose el hallazgo.
Así que no sabemos a ciencia cierta quién de los dos fue el verdadero descubridor de la goma de borrar, pero fue Nairn el primero en comercializarlo en su tienda de Londres de 1770. Aquellos bloques de caucho eran un artículo de lujo de la época, porque se vendían a un precio exorbitado, nada más ni nada menos que 3 chelines. Pero si las migas de pan debían estar frescas para resultar efectivas, el caucho que vendía Nairn también tenía otro inconveniente. Se pudría con facilidad. Al fermentarse, el caucho incluso atufaba. Este inconveniente lo resolvió más tarde Charles Goodyear en 1839, célebre por sus neumáticos, porque fue él quien descubrió que al calentar la goma natural con azufre, esta se volvía menos pegajosa, más dura, pero también más elástica y sobre todo dejaba de pudrirse. Este proceso se llamó vulcanización en honor al dios latino del fuego, Vulcano, y se usa en todo el caucho que consumimos. Por otro lado, resulta irónico que el caucho lo usaran muchísimo antes los aztecas para elaborar los balones con los que jugaban, porque así es como conseguían que votaran. Algo que asombró a los europeos, sin imaginarse que tiempo más tarde esa propiedad serviría también para borrar sus errores de lápiz. Tiempo después, una vez se desveló la composición química del látex, no fue difícil elaborar goma sintética confeccionada a partir de un subproducto del petróleo, permitiendo así satisfacer la enorme demanda de gomas de borrar, que fue finalmente lo que hizo despegar completamente la demanda de lápices. El primer útil de escritura cuyos errores podían borrarse con facilidad. ¿Quién podía ofrecer algo mejor? Pues todavía queda más, porque el lápiz no solo es un objeto fabuloso en sí mismo, sino en lo que es capaz de hacer, además de tomar notas o dibujar, o de hurgarse el oído. Por ejemplo, sostener el lápiz entre nuestros dientes puede mejorar nuestra dicción, sobre todo si estamos a punto de hablar en público. De hecho, es lo que hice antes de empezar a grabar este audio. El truco está en sujetar el lápiz entre los dientes y decir unas cuantas palabras o frases y luego, cuando te quitas el lápiz, milagro, hablas de una manera mucho más clara y pronunciando mejor todas las palabras. Este truco, por cierto, no es nada nuevo. Fue empleado por el gran orador griego Demóstenes, que para vencer su tartamudez y su falta de voz, se hizo construir un estudio subterráneo en el que practicó discursos con la boca llena de piedras hasta conseguir hablar perfectamente. Tal vez, si hubiese tenido un lápiz a mano, lo hubiese sustituido por las piedras. Otra cosa mágica que es capaz de hacer un lápiz, como si fuera casi una varita mágica, es que permite leer hasta un 200% más deprisa sin pérdida de comprensión. ¿Cómo funciona? Pues basta con usarlo para subrayar cada línea de texto mientras estáis leyendo, lo más rápido que podáis. No hace falta ni siquiera que pintéis la línea, basta con pasar la punta por debajo de cada frase. Como el proceso de lectura consiste en realidad en tomar una serie de instantáneas con los ojos, a saltos, con unos movimientos oculares llamados sacádicos, el uso del lápiz es como una guía que evita las continuas y naturales regresiones. Y aquí lo tenéis, el lápiz, todo un cúmulo de conocimiento, de casualidades, de serendipias y de magia potagia de verdad, magia científica. Es así como un simple lápiz se convierte en un objeto extraordinario, nacido del relámpago, como el monstruo de Frankenstein, y también de las brillantes ideas de decenas de personas. Un objeto capaz de hacernos hablar mejor. También apto para escribir y anotar todo lo que se nos pase por la cabeza, incluso en el espacio exterior. Es sin duda una auténtica varita mágica, mucho más espectacular que la varita de Harry Potter. ¿Dónde va a parar? Es como uno de esos objetos que se manosean y se aprietan para desalojar el estrés y la ansiedad. Un objeto bonito e inútil, de madera tibia, de aroma tranquilizante, repleto de señales que el tiempo le ha infligido y que semejan signos cabalísticos. Un símbolo de sencillez que se puede aferrar en cualquier momento, que se puede agitar, que se puede mordisquear, que se puede golpear incluso rítmicamente, como unas baquetas improvisadas. Un lujo rústico que demuestra que lo que es en apariencia sencillo y anodino puede devenir en extraordinario. Solo hace falta saber mirar y un lápiz.